Buenas tardes, niños, que Dios les bendiga a cada uno en esta hermosa hora. Vamos a tener la oportunidad, el privilegio de iniciar nuestra clase en esta hermosa mañana, y les voy a invitar a que puedan cerrar ahí sus ojos y que cada uno pues repita después de mí esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este hermoso día que nos has regalado, porque has sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Gracias porque hasta este día tu protección no ha faltado. Queremos poner en tus manos esta clase, que sea de agrado a ti y de edificación para cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Ya estamos por terminar el año, ¿verdad? Por culminar nuestra última clase del año. Dios ha sido bueno. No dejó que nos quedáramos estancados, ¿verdad? Sino que hemos podido seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y pues en esta hora también lo vamos a continuar de esa misma manera. Y les voy a iniciar contándoles una pequeña historia. Esa no está aquí en la Biblia. Tal vez algunos ya la escucharon, pero hoy les voy a contar esta historia. Dice que se dice que surgió hace muchos años, hace bastante tiempo, allá en un bosque, donde ustedes saben que en un bosque viven muchos animalitos de diferentes especies, ¿verdad? Pues así como hay hormigas, hay gusanitos, hay escorpiones, hay ciempiés, hay muchos insectos que viven ahí. Las aves, muchas aves viven ahí en el bosque. Había una familia de ardillas. Estas ardillas trabajaban muy unidas, les gustaba recolectar sus comidas, andar buscando hojas y todo juntas. Pues todos muy felices, pero dentro de este grupo de ardillas había una ardilla que era muy enojada. Gritaba por todo. Dice que cada vez que alguien le quitaba alguna su nuez, o que no encontraba ella una su nuez, no que se la hubieran quitado, sino que ella saber dónde la dejaba, ella dice que pegaba unos gritos muy fuertes hasta que se solucionara. Y tal vez si ni encontraban la fruta que ella buscaba o algo así, alguien tenía que ceder y regalarle una. Ahora díganme ustedes, ¿creen que esa ardilla caía bien? Pues la familia la quería, porque ni modo, ¿verdad? Todas las familias se quieren, pero el carácter que esta ardilla tenía no era agradable. Pues imagínense, ellos tenían que estar ahí pendientes de no hacer enojar a la ardilla, porque la ardilla se exaltaba demasiado y ya estaba enojada. Dice que en cierta ocasión decidieron ir unas ardillas, como 5 ardillas, incluida esta ardilla gruñona. Decidieron ir a recolectar alimentos. Pues se fueron, y dice que la ardilla, le vamos a poner por nombre la ardilla, ¿qué nombre le ponemos? La ardilla Beta. La ardilla Beta. Dice que esta ardilla iba ahí y ya estaba recolectando bastante alimento, bastantes frutas, cuando de repente iba otra ardilla un poco distraída, pero también llevaba alimentos. Iba un poco distraída cuando se toparon. Iba la ardilla Beta y la otra ardilla, y toparon, y se cayó todo el alimento que tenían. Y fue tanto el enojo de esta ardilla Beta que dice que se enfureció y empezó a gritar, a decir que por qué era tan inútil la otra ardilla, que por qué se había puesto así, que por qué se había puesto en su camino, y de todo, gritaba de todo, al punto que se enojó tanto que dice que las venas se le iban saltando. ¿Y qué creen que le pasó? Dice que le dio un infarto a la ardilla. Y todas las demás ardillas, a pesar de que esta ardilla Beta, que era muy enojada, siempre les causaba problemas, pues la querían, ¿verdad? Porque era de su núcleo familiar.
La auxiliaron y llegó un paramédico, la cual la logró restaurar, pero le dijo: tú tienes que controlar tu carácter, porque mira las consecuencias de esto, hasta dónde han llegado. Cuando tú te enojas, tu corazón se afecta, tus arterias se afectan. Entonces la ardilla dijo que se le hacía muy difícil controlarlo, porque ella no podía, pero el paramédico le dijo a la ardilla que si no se controlaba, difícilmente iba a poder vivir. Y eso motivó a la ardilla beta a comportarse mejor, a ser más humilde, a no enojarse por todo. Ella empezó a analizar y decir: bueno, aquí sí vale enojarme, pero hay cosas en las que no amerita estar enojada, entonces voy a tranquilizarme. Pues con esta historia, breve historia, pues estábamos aprendiendo nosotros de lo importante que es que no seamos tan enojados. Yo sé que como humanos que somos, en muchas ocasiones pues nos enojamos, ¿verdad? Yo sé el tema central en este momento es el enojo, pero ¿qué pasa cuando el enojo pasa más? ¿Qué pasa cuando ya no solo me quedo con enojarme, tal vez ya no le hablo a la persona, sino que vengo y hago algo que está muy fuera de contexto? Y hay razones, hay veces en las que uno sí con toda la razón se enoja, ¿verdad? Pero uno como hijo de Dios debe de aprender a controlarse, porque imagínense, ninguno nos gustaría que nos pase lo mismo que le pasó a esta ardilla, que por enojar nos vaya a dar un infarto, nos vayamos a enfermar del hígado, nos vaya a doler algo en nuestro cuerpo por ser enojados. Entonces debemos de tranquilizarnos, tomar las cosas con calma, ¿verdad? Saber de que todo tiene su solución y tratar la manera de controlarnos. Pues les quiero preguntar algo. ¿Ustedes creen que en la Biblia existen personajes que se enojaron? Pues les cuento que sí. Tal vez algunos ya habían dicho sí o otros no sé, ¿verdad? Pero sí hubieron personajes. No crean que todos los personajes vivían solo sonrientes y ya, no. Como ellos eran humanos como ustedes y como yo, nos enojamos en algún momento. Entonces, uno de los primeros casos que hubo y que se salió de control en la Biblia, o sea, este hombre se salió de control, fue el caso de Caín y Abel. Si recordarán ustedes cuando ellos presentaron sus ofrendas a Dios y la ofrenda de Caín no fue hallada agradable, Caín se enojó tanto que no midió consecuencias. Caín dijo: yo me enojo y no puede ser mejor lo de mi hermano que lo mío. Entonces, ¿qué hizo? Bien, lo mató. Y esa consecuencia tuvo grandes problemas, ¿verdad? Trajo, a raíz de eso que él hizo, trajo muchas cosas malas a su vida. ¿Por qué? Porque él no solo se enojó, sino que él se airó. Él se pasó de ese límite que hay, es cierto, pues como les digo, nos vamos a enojar porque nos vamos a enojar, pero no nos debemos de pasar. Hay un dicho que dice: deja tu enojo para mañana. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo estar hoy muy enojada, pero ¿qué pasa? Yo me voy a dormir, yo voy a meditar mejor lo que estoy haciendo y entonces ya mañana yo ya voy a pensar más claro, ya no voy a ir con la persona y a alegarle o a decirle cosas que no le tengo que decir, ¿verdad? Entonces por eso, ese no está en la Biblia, pero es muy buen consejo, ¿verdad? Dejar mejor el enojo para mañana, porque ya mañana va a estar más apaciguado. Tal vez ya mañana yo dije: sí, yo era la que tenía la culpa, entonces ya no voy a hacer eso. Pues hay otro personaje en la Biblia que también él se enojó, nos muestra que también su enojo fue grande y él se enojó, por una razón muy, muy justificable. Él no fue porque él no estaba haciendo el bien, al contrario, él andaba haciendo bien por donde pasaba y todo, ¿verdad? Pero él se enojó porque estaban haciendo algo injusto. Pero también su enojo se pasó un poco de la medida, no se enojó y ahí se quedó, él se pasó. Y si van conmigo al Evangelio de San Mateo,
San Mateo en su capítulo 26. San Mateo 26 y 26 estamos. Sí. San Mateo 26 en su verso número 50 vamos a empezar. Y si ven ahí dice el título Arresto de Jesús. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, Jesús se encontraba en el Getsemaní orando, ustedes recuerdan, pero lo que vamos a ver en este momento, ya vemos de que ese arresto que fue hacer a Jesús fue un arresto que no se lo merecía. Él estaba haciendo el bien, pero vinieron ellos y lo fueron a arrestar. Y dice el verso 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esto se lo estaba diciendo a Judas. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Los hombres que iban con Judas, ¿verdad? Los fariseos y todo lo prendieron. Y dice, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¡Qué tremendo! Estaba enojado este hombre. Aquí no dice quién es, pero hay en otro pasaje de la Biblia donde dice que fue Pedro, donde lo narra. Pedro, un discípulo de Jesús, él amaba a Jesús con todo su corazón. Él se enojó de ver la injusticia con que estaban tratando a Jesús, que él no se merecía ir a la cruz. ¿Y cómo actuó Pedro? Él, no sé, hubiera podido hacer otra cosa o solo gritar. Él lo que hizo fue desenvainó su espada y le cortó la oreja a uno de los oficiales que iban con los fariseos. ¡Qué tremendo! Imagínense, bien pudo haber muerto ese hombre ahí, ese oficial. Fácil se pudo haber, imagínense, desangrado, ya no tener su oreja, fácil se podía haber muerto. Pero dice, en el versículo 52, dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús ya sabía que ese padecimiento lo tenía que pasar en su momento, por eso él pues no hacía mayor cosa que alguien lo fuera a defender, porque los ángeles sí lo podían defender, ¿verdad? Pero no era esa la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? Sino que Jesús tenía que padecer, pero en ese momento Pedro no lo lograba comprender muy bien y él en su enojo lo que quiso hacer fue acabar. Él quería matar a esas personas que estaban dañando a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque la persona que a espada mata, a espada morirá. Entonces Pedro también aquí se pasó del enojo. O sea, él estaba, sí cierto, pues con toda razón, él estaba muy enojado, pero él tenía que controlar sus emociones y eso es lo que cada vez que nosotros estemos pasando alguna circunstancia, yo sé que tal vez ustedes con sus hermanos, compañeros o quizá con sus padres, pueden ustedes enojarse, aunque no deberían de enojarse con sus papás, ¿verdad? Pero es por situaciones que ellos tal vez los regañan y ustedes dicen, es que no me quiere o algo así, pero deben de analizar bien la situación y no venirse sobre la razón o alegar o decir es que yo no fui, yo no hice eso, sino que deben de tranquilizarse porque no es bueno. Las consecuencias que Caín tuvo que vivir por haber pecado, por haberse pasado de su enojo fueron graves. La consecuencia pues para Pedro en ese momento pues no fue tan tremenda, porque gracias a Dios ahí estaba Jesús y él le devolvió su oreja a este hombre, porque Dios es misericordioso. Dios sabía que en el caso de Pedro pues él lo había hecho como humano lo había hecho con un buen plan, ¿verdad? Pero no por eso dejaba de ser un pecado, no por eso dejaba de pasarse del enojo. Y encontramos allí en Efesios, en su capítulo 4 y en su verso 26 dice, airaos, pero no pequéis,
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nuevamente, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasa? Si yo me enojo y quizá le pego a alguien, insulto a alguien, que ni Dios nos libre, pero alguien mata a alguien, le dio lugar al enemigo. Dejó que el enemigo ganara en su corazón, que se invadiera allí esa ira que llenara su corazón. Si nosotros en alguna ocasión nos hemos pasado más allá de ese enojo, que más que solo decir, pues ya no le hablo. Si nos hemos nosotros excedido, qué triste, porque hemos dado lugar al enemigo, al diablo. Y aquí dice claro la Biblia, ni deis lugar al diablo. Entonces cuando nosotros dejamos que el enojo nos gane, que la ira vaya más allá, nosotros estamos dando lugar al enemigo, y eso no lo debemos de hacer. Como hijos de Dios, nosotros, como les repito, estamos en un mundo. Nosotros como humanos pues nos vamos a molestar por acciones que se hagan, pero no nos debemos de pasar de esos límites, ¿verdad? Porque ya ven que aunque Pedro lo hizo con buena intención, a Dios no le agradó. Si Dios no hubiese sido Dios, digamos, hubiese sido cualquier otra persona que como nosotros hubiera dicho, gracias Pedro, gracias por haberle hecho esto. Eso es mi mejor amigo. No, ¿verdad? Jesús no es así. Jesús jamás se va a agradar con que nosotros vengamos y le hagamos el mal a otra persona. Y es que eso es lo que pasa. Y dejen que le hagamos el mal a otra persona. Como lo decía en la historia al inicio de la ardilla. La ardilla le dio un infarto, casi se moría. Y eso pues es una narrativa, pero si lo traemos a nuestra vida, imagínense que yo por ser tan enojada me vaya a dar un infarto. Y yo lo he dicho muchas veces, yo no me voy a enojar y la otra persona va a estar bien feliz y yo bien enojada. Entonces no, mejor yo feliz. O sea, no le pongo mayor importancia a la situación. Trato de tranquilizarme. Si algo de verdad me molestó, le pido a Dios. Le debemos de pedir a Dios que Él nos ayude, que Él nos guíe. Y verán cómo rapidito Dios obra. Él da la solución. Entonces aprendamos, ¿verdad? Nos podemos enojar, pues nos podemos enojar, pero no nos pasemos de los límites, ¿verdad? No excedamos nosotros ese enojo, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Y les repito el caso de Caín. Y así hay muchos más casos. Personas que tal vez por algo terrenal se enojan. ¿Y qué pasa? Van a dar a la cárcel, se mueren. Pero si se mueren sin el temor de Dios, más triste aún, ¿verdad? Pierden a su familia. Entonces es muy importante que aprendamos a que nos podemos enojar, pero no exceder los límites. Y espero que hayan comprendido ustedes en esta hora, y si la voluntad de Dios es, pues nos vemos el siguiente año, y siempre ánimo y éxito en todo desde ya. ¡Feliz día, niños!